Santo es el Cordero. Dios le bendiga en esta mañana. Dios bendiga al pueblo del Señor. Dios bendiga a esos hombres y mujeres de guerra que están ahí siempre activos, siempre pendientes a cada publicación del ministerio. Bendecimos su vida en este día en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada miembro de nuestro ministerio Somos Sal. Hombres y mujeres decididos a buscar la presencia del Señor y a ir un poquito más allá. En esta mañana quiero compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y quiero hablarle acerca de un tema que yo sé que todos en algún momento hemos escuchado, hemos leído o hemos hablado incluso acerca de este tema. Y quiero hablarle acerca de los 10 mandamientos. Quiero leer en el Nuevo Testamento, vamos a verlo desde la perspectiva de nuestro Señor Jesús, de nuestro Mesías. Y vamos a leer en el capítulo 15 del libro de Juan, versículo 10. Vamos a leer en el nombre de nuestro Dios eterno. Amén. Y dice así: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo guardo los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Amén. El Señor añada salud y bendición a su palabra. Gloria al Señor. La palabra del Señor, toda la Biblia, es el manual que el Señor nos dejó para que nosotros podamos guiarnos de forma correcta dentro de esos caminos, dentro del Evangelio. Y no solamente dentro del Evangelio, sino en el mundo como tal, porque estamos en el mundo, ¿verdad? Entonces, esta palabra, dentro de ella hay leyes, códigos, estructuras, estrategias que el Señor nos ha dejado para que nosotros sepamos cómo caminar, cómo andar, cómo conducirnos en toda nuestra manera de vivir. Si nos vamos desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, podemos encontrar una riqueza, ¿verdad? En cada palabra escrita, en cada versículo, en cada libro que tiene la palabra del Señor. Y si nosotros nos vamos directamente al tema que queremos hablar, que es acerca de los 10 mandamientos, y lo vemos desde la perspectiva de nuestro Señor Jesús, nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor Jesús no vino a abolir la ley. Hay muchas personas que piensan que cuando nuestro Señor Jesús llega a la tierra, llega para romper todo lo que ha sido hecho, y no es así, sino nuestro Señor Jesús vino para que la ley, la palabra fuera cumplida en él. Podemos decir que desde una perspectiva diferente, porque ya no hay un yugo sobre nosotros, ya no hay un dedo que te acusa, sino que lo que hacemos, lo hacemos por amor, ¿verdad que sí? Por ese sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en el madero. Entonces, ya no lo hacemos quizás desde la perspectiva que se hacía antes, pero lo hacemos, ¿verdad que sí? Lo hacemos, guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos por amor a Él y a su sacrificio. En el capítulo 15 nos damos cuenta, que nuestro Señor Jesús guardaba los mandamientos, guardaba la palabra de su Padre. Dice la palabra del Señor que en nuestro Dios no hay sombra de variación. Él es inmutable, o sea que Él no dice una cosa hoy y mañana nos está diciendo otra. En Él no hay sombra de variación, o sea que lo que Él determinó al principio sigue siendo hasta el final. Si vamos al libro de Éxodos, vamos a ir al libro de Éxodo. Libro de Éxodo capítulo 20. Yo sé que todos en algún momento hemos leído estos versículos, ¿verdad que sí? El Señor habla a Moisés. Sabemos en el monte Sinaí que el Señor habla con Moisés y conocemos cómo fue el desarrollo de ese escenario ahí, ¿verdad que sí? Y me impacta mucho que cuando el Señor le va a entregar los 10 mandamientos a Moisés, no dice que Moisés cogió la tabla y empezó a escribir, no dice que el Señor le dijo a Moisés: ven, agarra un lápiz y comienza a escribir. No, dice la palabra del Señor que con el dedo de su mano Él escribió los 10 mandamientos en esas tablas de piedra. O sea que no estamos hablando de algo que pudo inventarse Moisés, estamos hablando de algo que el mismo Dios, que el mismo Todopoderoso, que el gran yo soy, dictó y escribió en tablas de piedra. Entonces, dentro de los 10 mandamientos hay un sinnúmero de reglas que nuestro Dios nos coloca y nos pone ahí para que nosotros cumplamos con ella. Por ejemplo, en el primer versículo y como el primer mandamiento dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Eso es algo que el Señor le coloca a Moisés, al pueblo y a nosotros hoy. No tener nada delante de Él, aleluya, que opaque o que quite su gloria en nuestras vidas, o que le quite el primer lugar a Él en nuestras vidas. El Señor eso no lo tolera, hermanos. ¿Cuántas cosas en este tiempo en el que estamos viviendo nos están robando la primacía a nuestro Dios? Y si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta que hay muchísimas otras cosas que el Señor colocó ahí, como por ejemplo, dice, gloria al Señor, en el versículo 13, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hermanos, cuántas cosas están pasando en las iglesias, cuántas cosas están pasando en nuestra congregación, en nuestros alrededores, en nuestro grupo, gente engañando, gente mintiendo, gente ignorando esta palabra que el Señor ha colocado aquí y haciendo cuántas cosas. Quizás no están matando físicamente, pero están matando tanta gente espiritualmente, están golpeando el corazón de tanta gente y tanta gente sangrando porque nosotros no conocemos o no entendemos que esta palabra es necesario que la guardemos. La palabra del Señor establece cuando María y Aarón hablaron contra Moisés, dice la palabra del Señor que el Señor le trajo una lepra o la maldijo con lepra, y porque por criticar a Moisés. La crítica es algo que está presente y latente en el pueblo del Señor y es un cáncer, es un mal que nosotros tenemos que sacar y que el Señor aborrece y que dentro de estos 10 mandamientos el Señor desecha. Hermanos, mire, hay que resetearse, hay que formatearse, hay que buscar la manera de nosotros limpiarnos de nuestro pecado, hay que buscar la manera de nosotros cambiar. ¿Sabe por qué? Porque a veces no recibimos la bendición del Señor porque estamos infringiendo la ley del Señor. A veces no vemos la manifestación de las promesas del Señor porque no estamos guardando su palabra. Aquí dentro de estos 10 mandamientos hay un secreto especial para el que quiere ser bendecido. Guardar la palabra del Señor nos garantiza que su amor, que su bendición estará en nosotros. Gloria al Señor, que su bendición estará en nosotros. Pero hay maldiciones, hermanos, y de esto tenemos que estar claros, sobre todas aquellas personas que omiten la palabra del Señor. Este es el tiempo propicio para que nosotros nos examinemos, nos revisemos y veamos en qué estamos faltando al Señor. Cumplir la palabra, cumplir los mandamientos nos asegura que nosotros vamos a cumplir todo lo demás. Amén. Nos asegura que vamos a cumplir todo lo demás. No somos salvos simplemente por guardar los mandamientos, sino por creer en nuestro Señor Jesús y en el sacrificio que Él hizo en el madero. Pero esto es un complemento de todo. Así que yo te invito en esta mañana a que te detengas un momento, a que leas la palabra del Señor, a que escudriñe las escrituras, a que vea los códigos bíblicos que el Señor dejó escrito ahí para nosotros, para que nosotros podamos caminar de forma correcta. A que te detengas a leer si estás guardando la palabra de la forma correcta y si los 10 mandamientos del Señor están en ti. Y si no, revisémonos y busquemos la forma de andar en santidad delante de Él, que es más que tener una vestimenta, que es más que tener un peinado, que es muchísimo más que eso. Así que Dios te bendiga en esta mañana, Dios te guarde y no te olvide de que somos sal.